Después de su guerra de palabras la semana pasada, la campeona de SmackDown Sasha Banks y Carmella firmarán en la línea de puntos y harán oficial su lucha por el campeonato femenino de SmackDown en WWE TLC. Además, el campeón intercontinental Sami Zayn luchará contra Big E y el campeón de parejas de SmackDown Montez Ford se enfrentará 1-1 contra Dolph Ziggler. Todo esto y mucho más cuando el show azul está al aire en vivo por Fox Sports. No es obedecer al amo, es ser parte de la... Y ahora mira cómo lo castiga. ¿Qué te dije? ¿Qué? ¿Te das cuenta? Hay repercusiones por cada cosa que haces. ¡Qué tremenda lección! En la encuesta del programa anterior les preguntamos: ¿puede Kevin Owens con Roman Reigns? El 83% del universo WWE dice que no. Pobre KO, no le tienen confianza. Hoy es viernes de SmackDown y yo les traigo todo lo que necesitan saber antes de que el show azul comience. Tienes envidia, ¿sí? Oh, yo soy envidiosa. Sí, me miras y te hierve la sangre, porque este es tu sueño. Desde que eras una niñita, todo lo que querías hacer era ser una superestrella de WWE. Pusiste tu corazón, tu alma, tu sangre, tu sudor, todo para mejorar tus habilidades. Te reventaste el trasero para hacerla mejor. Y estoy yo, que de repente de la nada entra al WWE Performance Center y todo viene tan fácil para mí. Después de su guerra de palabras la semana pasada, la campeona de SmackDown Sasha Banks y Carmella firmarán en la línea de puntos y harán oficial su lucha por el campeonato femenino de SmackDown en WWE TLC. Esta semana, en exclusiva durante el brunch, la campeona de SmackDown nos dijo que la única intocable en todo el 2020 es ella y que en TLC Carmella será más tocable que nunca. Por su parte, Carmella en redes sociales ha estado más picante que nunca y sigue insistiendo que trabajando la mitad, ella es mejor que Sasha. Considerando el descontrol total que ha resultado cada vez que la jefa y su retadora, la intocable, se han puesto en contacto durante las últimas semanas, ¿se aguantarán las ganas hasta el 20 de diciembre en WWE TLC? Habrá que esperar a que SmackDown esté al aire en vivo por Fox Sports para saberlo. También tengo para ti, lo bloquea. Hablando de patadas, ¿vieron esa ensuguida y voladora? Para mí que tiene resortes en los zapatos. 1 y 2, agarra. Y 3, bien. Limpiecita su victoria. Los ganadores son Dolph Ziggler y Robert Roode. Después de que Dolph Ziggler y Robert Roode obtuvieran una victoria no titular sobre los campeones de parejas de SmackDown de Street Profits, Montez Ford se enfrentará al presumido esta noche en SmackDown. ¿Continuará Ziggler moviendo la aguja para su tándem hacia una futura oportunidad titular? ¿O Ford lanzará su zambullida que desafía la gravedad desde la cuerda superior para enterrar bien profundo las aspiraciones titulares del aspirante retador? Esta noche en SmackDown por Fox Sports lo sabremos. Messi, ¿sabes qué? Es cierto, sí, en 10 segundos. Es impresionante. Es tan difícil que lo hicieras. ¡Oh, no! 2, 3, 4. Es mi número 5 favorito. 6. Oye, no. No, que le da vértigo. Sí, es mucho tiempo. Estoy tan orgulloso de ti, Sami. Hace 2 semanas, Big E le mostró a Sami Zayn lo doloroso que puede ser un conteo de 10 con un apretón de manos insoportable que, según el campeón intercontinental, le causó una lesión. Y después de mezclarlo en el histórico combate homenaje de relevos australianos para honrar a Pat Patterson la semana pasada, Big E buscará anotar una victoria sobre Zayn y así ponerse en línea para una oportunidad de reclamar el prestigioso título. ¿Podrá Sami sacarse de encima a Big E o deberá seguir andando con cuidado y empezar a despedirse de su campeonato? Habrá que esperar esta noche en Fox Sports para saberlo. Eso sabe mucho. Listo para el arrastre. 1, 2 y ahí está Roman Reigns atacando a KO. A él lo atacaron primero. La guillotina. La semana pasada la cabecera de la mesa mostró su lado bestial más que nunca. En medio del combate de parejas frente a Otis y Kevin Owens en pareja con su primo, primero destrozó a Otis con los escalones metálicos del ring. Luego atacó ilegalmente a KO y descalificó la lucha, no sin antes aplicarle una guillotina hasta desvanecerse. Luego junto a Jey Uso destrozaron a KO con un concierto de silletazos sin piedad. Y para cerrar la noche castigó a su primo por tener la boca demasiado floja y aceptar un combate con KO en WWE TLC. El campeón universal dejó claro el mensaje que quien manda en SmackDown es él y le dijo a Owens que en WWE TLC le va a quitar lo que más ama y que él y su familia iban a sentirlo. ¿Cómo seguirá esta historia entre la cabecera de la mesa y el eterno peleador Kevin Owens? Entérate de todo esto y mucho más cuando SmackDown estará en vivo por Fox Sports. 7 p.m. Centro, 10 p.m. Sur, y si vives en los Estados Unidos y quieres verlo en español,
Sintoniza Fox Deportes a las 8 p.m. hora del este. Yo soy Quetzal y Bulnes, gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo Ahora en WWE.